Pues buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el ejercicio todavía para poder dar por terminado el semestre, ¿verdad? Aquí lo tengo ya listo para comenzar. Entonces, si les parece, ya nos hemos quedado en la parte de la enajenación de bienes inmuebles. Ya está completo el concentrado anual, ¿verdad? De los dos bienes inmuebles y los dos bienes muebles. Entonces, eso ya queda ahí completo. ¿Sí? Y vamos a continuar con el capítulo quinto. Y en los datos del capítulo quinto tenemos que es de tesoros e ingresos por donación de un primo. Entonces, obviamente, pues esta lleva una exención equivalente a 3 UMAS anuales, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos esta parte aquí al capítulo quinto. Entonces, aquí sería donación de un primo. Y por tesoros. ¿No? Entonces, de los datos pasamos estos dos valores, tanto el ingreso de tesoros como de donación. ¿Correcto? Y sacamos el total del valor que tenemos ahí en este apartado. Y aplicamos las deducciones autorizadas que se permiten en el capítulo. En este apartado. ¿No? Las deducciones autorizadas que tenemos aquí, avalúo, gastos notariales, gastos legales e impuestos y derechos. Pues todas son deducibles, ¿no? Cuidado, no vaya a venir por ahí gasolina para automóvil, pues eso no es deducible, por supuesto. Pero aquí todas estas, avalúo, gastos notariales, gastos de registro, impuestos y derechos, pues todas serían deducibles para efectos de la parte. Sacamos la suma de las deducciones autorizadas. Sumamos por un lado la de tesoros y la de donación, y esa es la suma. Bueno, aquí me faltó sacar la exención. Recordar que la exención para el caso de donaciones es por el equivalente a 3 UMAS. Hasta 3 UMAS, obviamente, porque recordar que obviamente pues, aquí creo que no va a alcanzar las 3 UMAS, pero pues, se pone el valor de la exención. Inicialmente completa y luego después ya se elimina. Serían 35.101.08 por 3. 3 sumas sería el valor de la exención. Tesoros no llevan exención o ningún otro concepto, solamente las donaciones pueden llevar exención. Y sacamos la ganancia, restando el monto de los ingresos, las exenciones y las deducciones autorizadas. Entonces, esto nos da la ganancia a este apartado. Obviamente, pues ya decíamos que este apartado pues, nos da una pérdida, pero como tengo una exención, pues obviamente una exención no puede provocar pérdidas. Entonces, lo que hacemos es que restamos el valor a la exención, los 18.853.24, lo restamos de la exención. Aquí serían menos 18.853.24, que es el valor que nos dio negativo. Y eso ya nos lleva a que aquí el valor de la ganancia pues sea 0. ¿verdad? Y así termina este apartado del capítulo quinto en la parte de ingresos y deducciones. Faltaría solamente la retención. La retención en el capítulo quinto siempre es del 20%, salvo cuando sean donaciones entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cuyo caso la retención sería de 0, una retención. Pero en esta que sí es entre no ascendientes y descendientes, porque son primo, pues es una línea colateral. ¿verdad? Aquí aplicamos el 20% para los dos apartados. Y este sería el valor que tendríamos sobre las retenciones, ¿de acuerdo? Y así quedaría determinado el valor correspondiente. ¿Correcto? Entonces ya con esto quedaría concluido el capítulo
capítulo quinto. Como ven, pues es un capítulo muy cortito. No tiene, la verdad es que mucha materia. Sacar los ingresos, la exención de 3 sumas, pero restándole, obviamente, pues en caso que nos diera negativo el resultado final, porque recuerden que las exenciones no pueden provocar pérdida, ¿sí? Y restar los gastos, ¿sí? Los gastos. Luego la retención del 20%. Los valores aquí determinados los vamos a pasar al anual para sacar el concentrado del capítulo quinto, que es el que sigue. Ahí sacamos los ingresos, que obviamente pues los ingresos es el primer concepto, y ya lo sacamos sobre el valor total. ¿De acuerdo? La exención, obviamente, pues en este caso está topada al valor de 3 sumas anuales. Las deducciones autorizadas, que es la suma del total de las deducciones autorizadas en el ejercicio, y eso nos da como resultado el ingreso acumulable del capítulo. Y obviamente nada más faltaría por aplicar la retención, ¿verdad? La retención, que es el último reglo. Entonces, recapitulando, aquí del capítulo quinto se bajan ingresos, retención, deducciones, y eso nos da como resultado la ganancia. Esto debe ser coincidente con el valor que pusimos aquí, 207,275. Y obviamente, pues, por último, la retención. Es el último renglón que tenemos en esta parte, ¿verdad? Y ahí está el valor de las retenciones que podemos aplicar para la. Y ya quedaría completo el capítulo quinto, tanto la parte provisional como la parte anual, ¿verdad? Y rápidamente, pues, nos pasamos al capítulo sexto, que es el capítulo de intereses. Aquí, de acuerdo con los datos, ¿verdad? Tenemos que hay un capital invertido por 900,000. Habrá una inversión mensual de 5,120. El periodo de inversión sería de febrero a diciembre. Esto es muy importante para efectos de determinar la ganancia. La tasa de interés es del 7,93%. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo primero es este periodo, que es de febrero, ¿verdad? Porque aquí la tabla, pues obviamente viene desde enero. Entonces voy a eliminar el mes de enero. No va a proceder. Insertar. Eliminamos enero para comenzar la inversión desde el mes de febrero. Y de acuerdo con los datos, la inversión inicial son 900,000 pesos. El primer mes, obviamente, es una inversión importante, pues no hay inversión. Para sacar la inversión base, la inversión adicional comenzará a partir del segundo mes. Y para sacar la inversión base, sumamos la inversión inicial más la inversión adicional. Y esa es nuestra inversión base, es la con la que vamos a determinar intereses y retención. La tasa de interés pues, es fija de 7,93%. 7,93%, esto va a ser todo. Entonces, una vez la podemos bajar hasta diciembre. Y para sacar los intereses, multiplicamos la inversión base por la tasa de interés. Inversión base por tasa de interés. Entre 12, porque recuerden que la tasa de interés es anual. Entonces, para poderla sacar mensual, pues tengo que dividir entre 12. Y la tasa de retención, que aquí viene en el cuadro, es del 0,08. Esa tabla también es anual y se calcula en general sobre la base de la inversión. Entonces sería la inversión base por la tasa de retención. Entonces, inversión base por tasa de retención entre 12. La tasa de retención es anual, es la que viene en el artículo 23 de la ley de ingresos de la Federación. ¿De acuerdo? Ahí está. La base de la inversión final será la inversión base que tenemos ahí. Le adicionamos los intereses y le restamos las retenciones. Entonces, la retención obviamente pues, se resta porque no la quita el banco a la hora de gastar los intereses. Entonces sería inversión base más intereses, que es lo que estamos obteniendo de ganancia, menos la retención, que es lo que nos quitan pues por haber invertido. ¿De acuerdo? Y luego la inversión final de febrero, pues, la inicial de febrero, de marzo.
Y entonces, pues siempre como los inventarios, ¿verdad? La inversión final pasa a ser la inversión inicial del mes. Aquí sí ya desde este periodo, pues ya tenemos inversión adicional que quedábamos que era de 5,120. 5,120 de inversión adicional. ¿Okay? Y obviamente, pues la inversión base es la inversión inicial más la inversión adicional. Se suman estos dos conceptos y ya obtenemos la inversión base. ¿Okay? Y obviamente, pues la tasa, el interés que obtenemos por esta inversión se saca a través de la inversión base por la tasa de interés entre 12, porque recordar que la tasa de interés está de carácter anual. Entonces, por eso es entre 12 el valor. Entonces se le da el primer valor, los intereses, y la retención, que también se calcula sobre la inversión base por la tasa de retención entre 12. Para que ya no se nos mueva esta tasa de retención, le vamos a poner paréntesis. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque la tasa es la misma todo el año, o sea, no varía. Y entonces, pues para que no nos dé molestación, vamos a copiar esta información hacia abajo, ¿sale? Entonces, ya teniendo el segundo renglón de la tabla, pues ya se puede copiar, porque ya tengo todos los elementos. La inversión final, pues ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Inversión base, le adicionamos intereses y le restamos la retención. Bueno, el mismo renglón, ¿no? Esos valores nos va a dar la inversión final, y la inversión final, obviamente, pues sería la inicial del siguiente periodo, pero pues como ya tengo ahí dos periodos, lo que puedo hacer es ya puedo copiar este valor hacia abajo hasta diciembre y ya nos quedaría el registro correspondiente. ¿Okay? Hay que tener cuidado de que obviamente la inversión final del ejercicio pues sea de 1,020,001.66, porque si no nos da eso, pues quiere decir que eventualmente no está cuadrado. Si les cuadra con ese valor, pues ya quiere decir que está correcto. Y nada más sacamos las sumas para efectos de hacer el cálculo del interés real. Realmente lo único que no requerimos sumar es el interés, pero los demás conceptos pues quedan sumados. ¿De acuerdo? Entonces ya está ahí determinado el interés, la retención de ISR y la inversión final. Aquí la que nos interesa para el cálculo de esta parte del interés real, ¿verdad? Se utilizan los intereses, es esta columna, se van a comparar con el ajuste anual por inflación, que se saca dividiendo el ajuste por inflación, ¿sí? Dividiendo el saldo promedio de la reinversión, dividiendo el INPC del último mes del periodo, que en este caso es diciembre, entre el INPC del primer mes del periodo, que para el caso sería el mes de febrero. ¿Verdad? Entonces divido, para este supuesto sería diciembre del 21 entre febrero del 21, y no olvidar aquí se tiene que restar la unidad. Vamos a sacar la pura inflación. Muy importante restar la unidad, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues aquí lo que hacemos es sacar el saldo promedio diario de la inversión, que para estos efectos usamos la función de promedio. ¿Sí? Promedio es una función que trae Excel, ¿verdad? Para realizar este cálculo. Entonces promediamos la inversión base, y obtenemos el promedio, que sería lo que estuvo sujeto a la inversión. Es la inversión promedio, ¿sí? ¿Verdad? Es la función promedio sobre la base de la inversión base, que es con la que estuvimos calculando tanto los intereses como las retenciones. Entonces es la que utilizamos para estos efectos. Y le aplicamos el factor de ajuste del periodo. Recuerda que el factor de ajuste del periodo se diferencia porque al final tiene la resta de la unidad. Y dividimos último mes entre el primer mes del periodo, que este periodo es de diciembre a febrero, no tiene que ser forzosamente de enero, ¿verdad? Usamos la función de truncar, ¿sí? Y dividimos diciembre de 21.308 entre febrero de 20. 110.907,4. ¿Sí? Cerramos paréntesis y no olvidar restar
la unidad. ¿De acuerdo? Multiplicamos el saldo promedio por el factor de ajuste. ¿Sí? Eso pues es para descontarle a los intereses el efecto de la inflación. Una vez descontado el efecto de la inflación, ya nos queda el interés real, lo que en realidad obtuve de ganancia. ¿Verdad? Esto sí es ganancia. Entonces restamos a los intereses cobrados el ajuste por inflación y ese valor es el que nos sirve de base para la anual de intereses. ¿De acuerdo? Entonces, el recordar intereses cobrados, pues es esta columna. ¿No? Ajuste por inflación, el saldo promedio diario de la inversión, es sobre esta columna utilizando la función promedio, sobre toda la columna D. ¿Sí? Y posteriormente, el factor de ajuste del periodo, que se obtiene dividiendo diciembre, último mes del periodo, entre el primer mes del periodo, porque febrero, porque en este periodo pues, fue el recibo de diciembre a febrero. Y restando la unidad, aquí están los índices nacionales de precios al consumidor que corresponden, y se restan estos conceptos, ¿sí? Y eso es lo que nos daría, siendo 117,308, que es el de diciembre, entre 110,907, que es el de febrero. Y ahí nos da 14,334,01, que es el valor del interés. Esos valores ya nos sirven de base para mandarlos al concentrado. Capítulo sexto, ¿sí? Al capítulo sexto solamente voy a pasar el interés real acumulable, que es el último renglón que tenemos en este cuadro, ¿verdad? Ese es el valor que pasamos al apartado del anual, el acumulable, que sería el ingreso acumulable de este capítulo, y las retenciones. ¿Dónde saco la retención? Bueno, aquí hay una columna que se llama retención de ISR, pues, tiene que ese es el valor de la retención. Entonces, estos 701.16 que tengo ahí de retenciones, pues es el que saco para efectos de determinar la. Ya quedaría el ingreso acumulable y la retención, ¿verdad? Con eso quedaría terminado el capítulo sexto, ¿sí? Y recordar que los capítulos 7, 8 y 9 los hacemos en un solo paso porque pues, son muy pequeños, ¿no? Muy pequeños. Obviamente en el anual pues van por separado, pero en el cálculo que hacemos nosotros para efectos prácticos pues lo hacemos de manera conjunta los conceptos, ¿verdad? Y comenzamos con el capítulo 7, que es el de los premios. El premio, recordar que hay un impuesto estatal y el impuesto estatal se calcula aquí en el estado de Aguascalientes. Entonces, tomamos la tasa del 6%, que ya vimos que está en el artículo 51 de la ley de ingresos del estado. Sumamos, pues, el ingreso por premios, que dice el capítulo 7, que son 610,600, que es lo que dice aquí el dato correspondiente. Entonces, y recuerda que cuando los premios excedan de 600,000, pues tienes la obligación de informarlos. 610,600. El ISR federal para premios pues, es del 1%. Entonces, retenemos el ISR federal y además deben retener el impuesto por premios estatal que ya habíamos determinado que es del 6%. Siempre es el 6, ¿sí? Siempre es el también aquí en Aguascalientes. En otros estados puede variar esto, ¿verdad? Recordar que en Veracruz es el único en el que la tasa de ISR federal es del 21%. ¿Sí? El impuesto federal y obviamente el impuesto estatal de 6,9%. Entonces, aquí queda ya el valor de los premios. Recapitulando, pues sería el total de los premios por la tasa del 1% y así sacamos el impuesto. Y el impuesto estatal, el total de los premios por la tasa del 6% y ese es el impuesto estatal. Aunque hay impuesto local, pues no se toma en cuenta para el anual porque el impuesto de premios se considera que es un pago definitivo. ¿Sale? Con eso concluimos ahí la parte de premios. Hacemos de una vez la parte de dividendos, que también vienen los datos. Aquí en el apartado dice que se reparten utilidades por personas morales. Este es en el capítulo 8. ¿eh? Se reciben dividendos por la cantidad de 49,800. 49,896. Y obviamente pues le aplicamos el factor de acumulación que está en el artículo 140 de la ley, que es por 1.4286. ¿Sí?
y multiplicamos eso por el factor de acumulación y eso nos da el ingreso acumulable por dividendos. Lo multiplicamos por la tasa del artículo 9, que es la tasa del 30%, y eso nos da el valor correspondiente para efectos de la aplicación del impuesto, ¿correcto? Entonces ya tenemos ahí, ¿verdad? Tanto el ingreso por dividendos. Hay un impuesto local, impuesto retenido, que se lo tiene que pagar el socio accionista, que es del 10%. Este impuesto lo paga la persona moral, este lo paga el socio. Entonces, este es del 10% del valor. Ya tenemos el ISR por dividendos retenidos de 4.069 y el ISR que paga la sociedad por 21.384. Quieren hacer una comprobación, recordar que si restamos al ingreso acumulable el ISR acreditable por dividendos, pues me da más o menos este valor, 49.895. Es una comprobación no necesaria, pero pues aquí la hacemos nada más. O sea, un peso, pues recordar que este factor no está con todos los decimales. Si tuviera 8 decimales, pues muy probablemente nos daría un valor más exacto. Pero aquí, pues, obviamente, pues al ser un valor inferior, pocos decimales, pues me da una diferencia de un peso. Pero aún así, pues es válido, ¿correcto? Y luego el último apartado, que es el apartado de los otros ingresos, que dice que se recibe remanente distribuible de una persona moral. El remanente distribuible, recordar, ¿verdad? Está regulado por la ley y dice que tienen que pagar la tasa máxima de la tarifa, de 35%. Entonces ahí tenemos 43.799, que es el valor del ingreso acumulable por otros ingresos. 43.799 y le aplicamos la tasa máxima de la tarifa, que siempre es del 35%. Y este sería el impuesto retenido y ya. Eventualmente, pues ya con esto quedarían completos todos los capítulos. El capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9. Recapitulando cada uno de ellos, ¿verdad? Pues impuesto por premios, el 1% federal y el 6% estatal. ¿Vale? El impuesto por dividendos se multiplica por el factor que está en el artículo 50 de 1.4286. Esto determina el ingreso acumulable por la tasa del 30%. Eso te da el ISR acreditable por dividendos. Recuerda que este ISR no es ni pago provisional ni retención, es un híbrido entre ambos y se reporta por separado. Y el 10% de impuesto retenido por dividendos, que es un dato informativo, porque en realidad no se utiliza para la anual, es un pago definitivo que hace el socio. Y obviamente, pues en el caso de los otros ingresos que estamos viendo de remanente distribuible, pues el ingreso por la tasa del 35%, tasa máxima de tarifa. Y ese es el valor, ¿de acuerdo? Bueno, ya teniendo esta recapitulación, pasamos al concentrado anual, que sería obviamente el último valor que vamos a tener ya para completar el cuadro del concentrado, ¿sí? Y pues eso lo hacemos en el anual. Aquí tenemos el capítulo de premios. Vamos a pasar el total de ingresos por premios, ¿sí? Recordad que el ingreso por premios es pago definitivo siempre que lo informes. Si tú lo informas y estás obligado siempre que préstamos donativos y premios excedan de 600. Aquí le vamos a poner una nota informativa de solo informar, o sea, no es ingreso acumulable, únicamente se informa. Se vuelve ingreso acumulable cuando no. Entonces, hasta ahí. En el caso de dividendos, pues hay un ingreso acumulable por dividendos, la propia ley lo establece, que hay que sumar, y aquí de hecho te dice que este es el ingreso acumulable por dividendos y este es el ISR acreditable. Determinas el ingreso acumulable con el mismo valor y acreditamos el impuesto por dividendos, que es un híbrido, pues, retención y es pago provisional. Este lo paga la sociedad, la persona moral que paga los dividendos. Ya quedaría para este apartado, pues los ingresos acumulables que marca la propia ley, 71.81.43, y el ISR retenido, acreditable por dividendos, 21.384.43. Quedaría el capítulo 8. Y luego, el capítulo 9, de los otros ingresos, pues ahí pasaríamos el valor de los 43.799 a este apartado como ingreso acumulable. Y obviamente sería el ingreso acumulable, nada más ahí eso.
y el ISR retenido sería el valor. Entonces, recapitulando nada más, ¿verdad? Obviamente, en el caso del capítulo 7 de premios, ¿verdad? Pasaríamos primeramente los 600 y 1.600. No pasamos ni el ISR ni el impuesto local porque pues, obviamente no son acreditables porque no se acumulan. ¿Vale? Eso es lo que pasa. Y luego en el caso de dividendos, pasaríamos los 71, 81, 43, que es el impuesto acumulable por dividendos, y el ISR acreditable por dividendos, que son los 21, 3, 84, 40. Eso es lo que pasaríamos aquí. Y en el apartado de otros ingresos, pasaríamos ingresos por 43,799 y por 23,65 la retención. Y ya está, ¿verdad? Esos serían todos los conceptos que habría que pasar para este ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez ya teniendo todos estos datos para efectos de la determinación, pues ahora sí, comenzamos con el últimos dos pasos que tenemos para este ejercicio, que sería primeramente el cálculo anual y después la liquidación para terminar el ejercicio. En esta anual, obviamente, pues ya saben, tenemos el apartado de ingresos por sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Aquí pasamos el total de sueldos y salarios. Todos estos datos los vamos a usar de la parte de arriba de nuestro cálculo. Total de sueldos y salarios. El inicio. Y aquí dice total de sueldos y salarios. ¿Okay? Y después viene el exento por sueldos y salarios. ¿Okay? También lo tendremos que bajar de la parte de arriba. Esta primera parte es solo casi prácticamente bajar datos para terminar el valor. ¿Vale? Nos va a dar el ingreso gravable, que obviamente es una resta. Vamos a hacer ahí sobre la base. Ya estamos. Total de sueldos, menos exentos por sueldos y salarios, nos da el ingreso gravable por sueldos. Le vamos a adicionar el último sueldo mensual ordinario, que también aquí lo tenemos al principio, que dice PUSMO 12,300. Y eso nos da como resultado el ingreso. Se suman, obviamente. Y que este se resta, ¿verdad? Y obviamente todos estos datos los tenemos arriba, en la parte de inicio del ejercicio. O sea, aquí están 170,000, luego está el exento y después viene el uso. Todos esos conceptos pues están ahí perfectamente determinables en el valor correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos con este apartado, que es el que vamos a considerar para estos efectos. ¿De acuerdo? Y luego, conjuntamente con la anual de sueldos, hacemos los ingresos no acumulables, porque están en la misma base gravable. Entonces, aquí el total de la liquidación gravada, también está acá, es en esta parte, la segunda partecita del apartado que tenemos ahí. Le restamos los exentos por liquidación. Todo ya está determinado, o sea, no hay que sacar cálculos aquí, ya vienen perfectamente determinados. Eso nos da la liquidación gravada. Se restan. Restamos el total menos el exento por liquidación y le restamos el último sueldo. Y me dice, ¿por qué se resta? Bueno, es un efecto cero, ¿no? Y aquí lo sumamos y acá lo restamos. Entonces nos da un valor definitorio. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por la tasa efectiva del capítulo 1, ¿verdad? Que la vamos a sacar, obviamente, posteriormente, cuando lleguemos a la parte del anual. ¿Sí? Entonces, recapitulando, para efectos de dónde se van a sacar los datos para el apartado de los ingresos no acumulables del capítulo primero, pues vamos a la parte de arriba. Y aquí tenemos la parte de liquidación. O sea, liquidación, exento por liquidación y el grabado. Y además, obviamente, pues a estos conceptos se les resta el último sueldo mensual ordinario. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos daría el valor que está pendiente de aplicarle la tasa efectiva. Ya de una vez lo dejamos multiplicado. Esto se va a multiplicar y ya nos va a dar como resultado el ISR con ingresos no acumulables del capítulo primero. Y aquí tenemos los no acumulables que están pendientes de terminarse.
Siguiente capítulo, el capítulo 2, que es de los ingresos por honorarios, ¿verdad? Y este apartado, pues hay que bajar los datos de la parte de arriba. Nuevamente nos desplazamos hasta el capítulo 2. Aquí están honorarios. Y pues vamos a pasar por estos conceptos. Ingresos acumulables, deducciones autorizadas, la utilidad fiscal, la PTU y la utilidad, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, obviamente, bajamos los ingresos acumulables. Enseguida, las deducciones autorizadas que tenemos aquí. Capítulo 2. Y eso nos va a dar como resultado la utilidad fiscal. Le restamos la PTU pagada del capítulo 2. Y las pérdidas. Bueno, en estos ejercicios no estamos viendo pérdidas, por supuesto, pero si las hubiera, ahí sí. Y eso nos da como resultado el ingreso. Recapitulando, ¿qué valores voy a tomar aquí para este apartado? Bueno, pues me digo la parte de arriba, el apartado de honorarios, y vamos a bajar toda esta. Ingresos acumulables, deducciones autorizadas, fiscal, menos PTU pagada y menos pérdidas. Eso nos va a dar 468,912, que sería la utilidad gravable, que es igual al ingreso acumulable del capítulo 2, sección. Y así nos quedaría ingresos, deducciones, utilidad fiscal, PTU y pérdidas. Eso nos da los 408,912 que tenemos arriba, acumulables para este apartado. Luego, plataformas tecnológicas. Es el capítulo 2, sección tercera, es decir, y la sección segunda, bueno, la sección segunda, recordar que es RIF y RIF no hace anual, ¿verdad? Y la sección cuarta, que es régimen simplificado de confianza, hace anual, pero lo hace de manera especial dentro del propio capítulo que corresponde, entonces pues, no sé. Pues, ingresos por plataformas tecnológicas, pues vamos a pasarlo, más los ingresos propios. Estos datos igual están arriba. En el apartado del capítulo 2, están los ingresos de plataformas y obviamente pues están los ingresos propios. Todo esto. Bueno, que aquí nada más es subir y tomar los datos que tenemos aquí. Y eso nos va a dar el ingreso acumulable, que serían los 376,900, que es lo que tenemos como. Y obviamente, pues recapitulando, pues pasaríamos a la parte de abajo, los ingresos por plataformas, los ingresos propios derivados de plataformas tecnológicas, y este sería el total del ingreso acumulable. ¿Vale? Y ahí quedaría este apartado de plataformas. Posteriormente, ¿verdad? Restamos el apartado de arrendamiento de inmuebles, que es el siguiente, el capítulo tercero. Ahí vamos a bajar deducciones, ingresos, deducciones, utilidad fiscal, PTU pagada e ingreso. Del capítulo 3. Entonces vamos a irlos bajando del capítulo 3. Hay que irnos al capítulo 3, ¿no? Y bajamos ingresos, deducciones autorizadas, y eso nos da como resultado la utilidad fiscal. ¿Sí? A esto le restaríamos la PTU pagada, aunque obviamente pues en este ejercicio pues no viene PTU pagada para el capítulo, y eso nos da como resultado el ingreso. Capítulo 3. ¿Sí? Entonces, recapitulando, capítulo 3, pues lo que hay que bajar de este apartado serían los conceptos, ingresos, deducciones, la utilidad y la utilidad más. Eso es lo que tenemos que bajar al apartado de arrendamiento. 318-036-38. Y ahí está. Ingresos, deducciones, utilidad y PTU sobre todo. Luego en el capítulo de enajenación de bienes, es un capítulo que es más, trae varios renglones, pero para efectos del anual lo único que se baja es la ganancia. ¿Sí? La ganancia acumulable, aquí mismo en el cuadro de enajenación de bienes, trae varios renglones, ¿verdad? Pero el que nos importa mucho es el de la ganancia. Y obviamente vamos a pasar el gran total
anual de la ganancia acumulable. ¿Sí? Eso es lo que nos daría el ingreso acumulable del capítulo 4. Entonces, retomando, no olvidar de este apartado del cuarto, solo lo único que se baja en este caso es la ganancia. Los 109.312. Es lo único que vamos a bajar aquí al cálculo. Al capítulo 4, 109.312.80. Y ya que tenemos el cuarto, ¿verdad? El quinto pues lleva más valores, ingresos, exentos y deducciones. También lo vamos a bajar del capítulo quinto, ¿verdad? Pues vamos a subir al capítulo quinto para ir bajando. Aquí están, ingresos, los exentos y las deducciones. ¿Vale? En ese orden lo vamos a ir bajando. Entonces vamos a copiar así para abajo y ya nos quedaría el valor de ingresos, exentos y donaciones. Bueno, los exentos de donaciones. Y obviamente nos quedaría ya el valor. Nosotros 117. Recapitulando, ¿verdad? Este valor corresponde a los primeros conceptos que tenemos aquí. Ingresos menos deducciones, menos exenciones, menos deducciones. Y eso nos da el ingreso acumulado del capítulo. ¿De acuerdo? Esos tres conceptos serían los que nos darían la base para este apartado en el capítulo quinto. Y luego en el capítulo sexto, únicamente se baja para el anual el interés real acumulable. Tenemos aquí en el 6. ¿Sí? Interés real acumulable, y ese mismo es el ingreso acumulable de capítulo. ¿Sí? Entonces, de intereses solamente el interés real acumulable está en el capítulo 6. Y posteriormente del capítulo séptimo de premios, únicamente vamos a bajar el ingreso por premios, y ahí tiene una nota, solamente se va a informar. Solo informar. Quiere decir que no lo vamos a declarar, solamente lo vamos a recordar que las que son sujetas a declaración son solamente las que están en este parte. Entonces de premios solo bajamos el ingreso. En el caso del capítulo 8, ¿verdad? De dividendos, hay un ingreso acumulable establecido por la propia ley. Entonces vamos aquí al 8. Dice ingreso acumulable por dividendos, pues ese es el que vamos a bajar. ¿Sí? Bajamos el ingreso acumulable por dividendos sobre el total. ¿Correcto? Y por último, el 9, vamos a bajar el ingreso por remanente distribuible. Aquí está. Distribuible 43,799 y ese va a ser el ingreso acumulable. Y ahí está. Perfecto. Para efectos ya del anual, se sumarían todos los ingresos que tenemos ahí y se va a tener que calcular también la TA especial para el capítulo 4. Y ya nada más es una suma, ¿no? Una suma simple de todos los ingresos, de todos los ingresos. ¿Okay? Desde el 1 hasta el 1. Sumamos los ingresos acumulables. Obviamente recordar, no se presenta el de premios, no se informa. Y aquí tengo que hacer el cálculo que corresponde al capítulo 4. ¿Sí? Recordar que la diferencia fundamental es que al capítulo 4 no se le puede restar las fracciones 1, 2 y 3 de las deducciones personales, gastos médicos, gastos de funeral y donativos. Es la misma base gravable sobre la que partimos, el ingreso acumulable del ejercicio, pero las deducciones personales, las que vamos a meter, son estas tres. ¿Vale? Ya teniendo el ingreso acumulable del ejercicio, que arriba hemos dicho que es la suma de todos los ingresos que están arriba, pues comenzamos a pasar las deducciones personales. Son estas que tenemos ahí. ¿Sí? El único que trae una nota es donativos, que vienen los acumulables del. Entonces copiamos este dato a la anual correspondiente. Entonces tenemos gastos médicos, gastos de funeral, transporte escolar, colegiaturas de preparatoria, seguro de gastos médicos y donativos de los consejos. Se pasan al límite global, obviamente, gastos médicos. Eso sí está súper
conceptos a tope, gastos de funeral, transporte escolar, obviamente, escolar, y colegiaturas no, porque colegiaturas no está sujeta al límite, seguro de gastos médicos y donativos. ¿Okay? Estos 5 conceptos, excluyendo exclusivamente las colegiaturas, las cuales. Y comenzamos a pasarlos para acá, ¿verdad? Ahorita les vamos a decir topando. Gastos médicos, obviamente no tienen ningún tope, esos entran de manera completa, ¿verdad? Y luego, gastos de funeral, recordar que los gastos de funeral tienen como límite una UMA anual. Una UMA. Obviamente en este caso, pues son 35.101.08, que alcanza a pasar los 33.100 sin problema. ¿Vale? Y luego, transporte escolar, no hay un límite establecido para transportes. Los siguientes serían las colegiaturas. Este es uno de técnico de preparatoria. En bachillerato o equivalente son 24.500. El tope. Ahí tiene 21.200, con lo cual pues alcanza a entrar todos sin ningún problema. ¿Sí? Que eso viene en tablas. La tabla 30 nos establece el límite para colegiaturas. Seguro de gastos médicos tampoco tiene límite. Tampoco tiene límite. Y donativos, que el límite es el 7% de ingresos acumulables del año. Tengo un ingreso de 399,400. Serían 399,400 por 7%. Aquí lo sacamos por separado. Por 7%. Y obviamente, pues, el donativo límite máximo son 27. Pues tenemos pagados 13.200. Pues obviamente, entran los 13.200 sin problema, pues no exceden al límite establecido. Entonces ahí tenemos esos 5 conceptos que están sujetos al límite. Gastos médicos, gastos de funeral, transporte escolar, seguro de gastos médicos, y no está sujeto al límite, las colegiaturas. ¿Sí? Y 3 que tienen límite personal directo, que es gastos de funeral, que de hecho no se excede de una UMA, colegiatura 24.500, se pagaron 21.200, no se excede, y donativos, que es el 7%, son más de 27,000 pesos, pagamos 13,000, lo cual no hay límite, ¿no? Establecido. Sacamos la suma de estos conceptos, eso nos da, son las deducciones personales sujetas al límite. ¿No? Y aquí, pues a los ingresos acumulables del ejercicio, los 1, 4 y 5. Las exentos, ¿verdad? Se le suman a los ingresos. Entonces, aquí los acumulables del ejercicio, pues son 1.697.2.66 es el valor global sobre el cual se calcularía la base, ¿sí? Adicionando los ingresos X. ¿verdad? Entonces, el capítulo 1, pues muy probablemente esté en el capítulo 1, no estamos en el capítulo 1, los exentos son por 4.329.90. Y los del 4, tenemos que movilizarnos hacia el capítulo 4, obviamente. En este caso no me tengo que movilizar hasta el 4. Pues aquí si le vienes, porque abajo no tenemos exentos. Pero aquí sí viene, ¿no? Dice que ingresos exentos son 3 sumas y ese valor lo bajamos a la parte del límite de opciones personales. ¿Sí? Y los exentos del capítulo 5, tenemos que ir al 5, ¿no? Aquí en el 5 dice que está exento 86.400. Bueno, sumamos los valores pues ahí y eso nos da el ingreso base para deducciones personales por el factor fijo que siempre tenemos que es el 15%, y eso nos da el límite correspondiente a las deducciones personales. Multiplicamos esto por el 15% y recordar que esto lo compararíamos con el otro límite que es de 5 UMAS. Se toma el menor de los dos. ¿verdad? En este caso pues serían el UMA anual 35.101.08 en tablas por 5. Por 5. Y obviamente pues en este caso pues, o sea, límite de pobres, límite de ricos. Que rico, pues obviamente le aplica el límite de los ricos, que son 5 UMAS. ¿verdad?
Y entonces saco la diferencia entre el límite de deducciones personales, que son los 175,000, le voy a restar los 203. Eso nos da una parte de las deducciones personales que no son deducibles por exceder el límite. 175,000 de límite, gasté 203. Obviamente, pues estoy encima del límite, pues obviamente en ese valor no serían deducibles. Y ese valor lo pasaría aquí, a la parte que dice no deducible, 27,594.60 los pasos. Y ya saco la suma de todas las deducciones personales, sumando gastos médicos, gastos generales, transporte escolar, colegiatura, seguro de gastos médicos, donativos, y restando los 27,500. Recuerda que si les da positivo el valor, ya no tienes que restar, ¿vale? No hay ningún problema. Y eso te da como base, pues, las deducciones personales que son deducibles. Y luego, para este apartado, recordar, no puedes meter ni la opción 1, 2 y 3 del 151. ¿Sí? Y entonces aquí metemos los que sí se pueden meter, ¿no? Transporte escolar, sí. Colegiatura preparatoria, sí. Y seguro de gastos. Sí. ¿Ok? Recordar, ¿por qué no se pueden meter esos tres conceptos? El artículo 120 lo prohíbe. ¿De acuerdo? Ya para sacar el ingreso va a ser el impuesto, ¿verdad? Pues vamos a restar del ingreso acumulable del ejercicio las deducciones. Entonces restamos estos dos ingresos acumulables menos el total de deducciones personales que ya fueron sujetas a los límites establecidos. ¿De acuerdo? Y luego, en este apartado, en el capítulo cuarto, la tasa efectiva del cuarto, al ingreso acumulable, solo le voy a poder restar estas tres deducciones personales, ¿no? Estas tres deducciones personales. Y no, las otras tres no, porque pues obviamente no están permitidas por el 120. El resto del ingreso acumulable, las tres deducciones personales. Entonces, haciendo una recapitulada, por si acaso, ¿verdad? Recordar que se meten todas las deducciones personales, excepto las colegiaturas. Y obviamente, pues aquí hay límite para gasto funeral para colegio, en el caso de donativos del ingreso acumulable del año. Y sumamos todas las deducciones personales. Aquí dice que hagamos una comparativa entre ingresos acumulables del ejercicio, pero sumando los ingresos que no estuvieron sujetos al impuesto, como por ejemplo en el capítulo 1 de sueldos, en el capítulo 4 de enajenación de bienes y en el capítulo 5 de adquisiciones. Suman todas y se le aplica el factor del 15. ¿De acuerdo? Eso me da el límite de deducciones por ingresos, que es el límite de los pobres, y acá está el límite de los ricos. ¿No? De los ricos, tienen mucha lana, tienen 894,000 ingresos, es un ingreso razonable. Entonces, aquí el límite de los ricos son 5 o más, 35,08 por 5, que en este caso pues, es el que vamos a comparar, pues siempre se toma el menor de los dos. Restamos, obviamente, del total del límite, le vamos a restar las deducciones personales. En este caso, pues yo tenía un límite de 175,505,40 y gasté 203,000. Obviamente, pues se me limita a 27,000. Este valor lo paso aquí a deducciones y lo restaría del total de deducciones personales. Ya deben estar sujetas al límite en el caso que corresponda. Saco la suma, obviamente, y obviamente al sumar, pues el valor negativo ya se resta. ¿Okay? Y para esta de la tasa efectiva especial, capítulo cuarto, solamente se meten lo que no sean las fracciones 1, 2 y 3 del 100%. Escolar, colegiatura y seguro de gastos. ¿Sí? En esta, pues, en primera parte, no hay problema, ingreso menos la tarifa número 23 a los dos bases grabables que tenemos ahí. Tabla animal. 99, 380.
y ninguna. ¿Verdad? A 1.566 le restamos 1.299.380, el 34% y 338.44. Y eso nos da el ISR bruto, que este es el ISR por ingresos acumulables, y el ISR sujeto a el capítulo cuarto, a la tasa especial, a la TEA especial del capítulo cuarto, ¿de acuerdo? Ya con estos datos, ¿verdad? Determinado el ISR, puedo sacar la tasa efectiva anual, que sería para el 1 y sería para el 4. ¿Qué hago? Pues aquí está la fórmula, divido el ISR bruto anual entre el ingreso. Y utilizamos la función de truncar para la división, pues divido ISR bruto entre ingreso. Hace el impuesto. Divido ISR entre ingresos. Y para la segunda, pues sería la misma, más que la forma cambiaría hacia la segunda columna. Sería ISR bruto entre ingresos. ¿Sí? Y ya tenemos las dos tasas, tanto la del capítulo 1 como la del capítulo 2. La del 1 la había dejado pendiente arriba, capítulo 1, para poderla restar. Entonces, ¿qué hago? Pues una vez la paso para que ya me quede determinado. Aquí arriba, en este apartado. Capítulo 1, aquí dice tasa efectiva anual. ¿Okay? Esa la paso para acá, no del capítulo, la del capítulo. Y al pasar la tasa del capítulo 1, ya aquí ya me queda determinado el ISR por ingresos. ¿Okay? Entonces, esta tasa es la que voy a subir acá arriba, la parte del capítulo 1, y la parte de ingresos. Luego, ya que tengo esta parte, ¿sí? Bajo y aquí tengo los ingresos no acumulables del capítulo cuarto. Obviamente, pues, la que del capítulo cuarto es esta, ¿no? La que tengo aquí. De ahí la voy a bajar para acá. Y obviamente, pues, para sacar esto, pues es una multiplicación, ¿sale? Me faltaría bajar la ganancia no acumulable. Seguramente debe estar en el capítulo cuarto, pero debe estar en el cuadro. Entonces me voy al capítulo cuarto, subo hasta el cuarto, pero al cuadro. Y aquí viene ganancia no acumulable. Obviamente esta ganancia no acumulable la voy a multiplicar para el valor. Y eso me da el ISR por ingresos. Entonces, dando una recapitulada a este concepto, ya saben, para sacar la tasa efectiva anual, divido el ISR bruto entre tanto la del capítulo 1 como la del capítulo 4. Es la misma fórmula, copiar. Y la del capítulo 1, que la determiné aquí, obviamente, pues ya me está dando la posibilidad del capítulo 1, lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer aquí. Esto es lo que voy a poner en esta parte. Y ya me queda determinado el impuesto en este apartado. Ella determinó el impuesto correspondiente para este apartado, ¿no? Y luego, obviamente, el del capítulo cuarto, que todavía no está hecho, obviamente, lo voy haciendo aquí, bajo la ganancia no acumulable, que tengo en el cuadro del capítulo cuarto. El capítulo cuarto ya lo había sacado desde pago provisional, esta ganancia no acumulable. Estos 1.454, 508.90 lo voy a bajar a la parte de los ingresos acumulables. ¿Sí? Y es el que tenemos aquí, ¿sí? En este apartado, por la tasa que acabo de sacar aquí, el capítulo 4. Las hago alineadas para que sea más gráfico, que es la que corresponde, y esta la multiplico y me da el ISR por ingresos no acumulables del. Ya restaría solamente hacer la liquidación anual, que es el último paso. Por eso nos damos por terminado, obviamente, este video, ¿verdad? El ISR por ingresos acumulables, recuerden, ese siempre sale basado en la tabla, ¿sí? Siempre tiene que salir de la tabla, ¿verdad? Y de la tabla, pues serían estos 407,000. ¿Por qué no tomo el segundo? Bueno, porque el segundo aquí claramente dice que solamente para la TEA especial, como ISR por ingresos, ¿de acuerdo? Y luego el ISR por ingresos no acumulables del capítulo primero, se fueron hacia arriba cuando hice el capítulo primero y saqué el ingreso no acumulable multiplicado
14. Tengo que subir poquito hasta el primero. Y aquí me da el ISR por ingresos no acumulables, capítulo 1. Y ese ISR por ingresos no acumulables, capítulo 2. Bajo. Y luego lo último que tengo de los ISRs, obviamente, sería este. Aquí como ISR por ingresos no acumulables del capítulo 4. ¿Verdad? Este lo voy a bajar a esta parte. Y ya puedo sacar la suma para determinar mi total de ISR anual. Estarían ahí todos los conceptos. ¿Sí? Y obviamente, pues ahora sí, hay que empezar a bajar información de la parte de arriba, tanto de retenciones como de pagos provisionales, ¿no? Pagos provisionales al Estado o a la entidad federativa y el ISR acreditable por dividendos. ¿Sí? Entonces, comenzamos con las retenciones. Aquí ya saben, pues, para bajar esos datos hay que ir hasta arriba, a la primera parte, y de ahí se va bajando la información. ¿Sí? Capítulo 1. Vamos al 1. Nos tenemos que desplazar hasta el inicio de la exposición. Y aquí dice retenciones, pues es lo que vamos a explicar. 1. ¿Sí? Y luego, capítulo 2, sección 1. Vamos nuevamente hasta arriba. Y aquí está capítulo 2, sección 1. Y aquí dice retenciones, 10% de personas. Pues es lo que vamos a bajar a la parte de abajo de la liquidación. Y luego, el capítulo 2, sección 3. Capítulo 2, sección 3, que es plataformas tecnológicas. Esto es lo que nos retuvo la plataforma. Dice retenciones, plataformas tecnológicas. Hay que identificar. Están retenciones y los pagos provisionales. Y es lo que da. Luego, capítulo 3, arrendamiento. Bueno, esto es siempre ir hasta arriba. Capítulo 3, aquí está la retención del 10% de personas. Eso es lo que vamos a bajar, esta retención. 10%. Bueno, las retenciones cambian de nombre por cada capítulo, pero eventualmente pues, todas tienen un valor. ¿Sí? La del capítulo 4. ¿Sí? Vemos hasta el capítulo 4. Y aquí viene un concepto que se llama retenciones. ¿Sí? Estas retenciones tenemos que bajar el gran total de las retenciones. Y luego capítulo 5, nos movemos nuevamente al capítulo 5, que es el que habla de las retenciones. 50,280. Capítulo 6, retenciones por intereses. ¿Sí? Nos tiramos al 6 y ahí seguramente dirá retenciones. 6, retenciones por intereses, 701.16. ¿Sí? Y del 8, el 7, pues no se pone ninguna retención, porque recordar que aunque se hicieron retenciones, obviamente pues no se aplica retención alguna por razones de que ese capítulo o ese apartado está previsto que no se acumule. Como no acumula, pues la retención no. Del 9, pues vamos a las retenciones del 9, que sería el último de retenciones. ¿Sí? Y pues, ¿sí? Y ese ya sacamos la suma, obviamente, de todas las retenciones. Ahora, pues es nada más moverse a cada capítulo, ¿no? Al 1, 2, sección primera, al 2, sección tercera, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 9. Estamos bajando cada una de los conceptos. Y luego, pagos provisionales. Hay pagos provisionales en los capítulos 2, sección primera, 2, sección tercera, 3 y el capítulo 4, que sería el ISR federal. Entonces nos desplazamos. Es decir, no hay pagos provisionales en salarios, no, todo es retención, ¿verdad? Por eso se brinca al 2 sección primera. Vámonos al 2, primera, ¿está? Y aquí dice pagos provisionales. Ese valor de pagos provisionales es lo que bajamos para hacer la determinación del impuesto, ¿verdad? Capítulo 2, sección tercera. 2, sección tercera, que es plataformas tecnológicas. Aquí está, pagos provisionales. Y capítulo 3, que es de arrendamiento de bienes inmuebles. Pagos provisionales.
Y por último, ¿verdad? No por ello menos importante, es el capítulo cuarto, el impuesto, que es el de enajenación de bienes. Aquí está el ISR federal neto. Ese es el que vamos a bajar para efectos de los pagos. Y lo sumamos, ¿verdad? Sumamos los 4 conceptos. Ya nos quedaría ahí los pagos provisionales correspondientes a cada uno de los afectados, ¿no? Y pagos provisionales al Estado, nada más se pueden meter los de el capítulo cuarto, ¿sí? Que es el ISR estatal, obviamente. Así que vamos a meter como pago provisional. Vamos arriba al apartado, ¿no? Aquí tenemos el capítulo cuarto y dice ISR estatal neto, la suma. ¿Sí? Es lo que metemos para la. Y por último, el impuesto acreditable por dividendos, que estaría en el capítulo 8. ¿Sí? Ese ya saben que es un híbrido, no es ni pago provisional ni retención, entonces por eso lo metemos por separado. Entonces aquí tengo el capítulo 8, ISR por dividendos y ISR acreditable por dividendos. ¿Correcto? Ya para sacar el ISR neto a cargo anual, pues obviamente el total del impuesto sobre la renta anual, estamos arriba de la suma del ISR por ingresos no acumulables de los capítulos 1 y cuarto, le restamos todos los conceptos, ¿no? Las retenciones, los pagos provisionales, los pagos a los estados y el impuesto acreditado. Entonces, aquí es una resta general de todos los ISRs, menos las retenciones, pagos provisionales, pagos al Estado y eso es el valor que nos quedaría ya impuesto a cargo en la declaración anual. Dando esto por terminado, obviamente, pues la declaración correspondiente y con ello nuestro curso, ¿verdad? Pues muchas gracias, muchachos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, pues me pueden dejar un comentario y se las contesto con mucho gusto. Ya saben, no olviden suscribirse y compartir nuestros contenidos y pues dejar sus comentarios. Gracias por todo y con esto quedan terminadas todos los ejercicios que tenemos. ¿Vale? Gracias.